Mucha gente va a cobrar el aguinaldo y lo primero que va a hacer es meterlo en un plazo fijo. El problema es que con los datos de inflación y las tasas que hay en este momento, quizás esa decisión no sea tan buena como parece. Pero tampoco significa que salgas corriendo a comprar dólares, cripto o acciones. Para eso tenés que tener bien en cuenta cuándo vas a necesitar esa plata, qué riesgo vas a correr, cuánto estás dispuesto a invertir. Así que en este video vamos a ordenar todo, vamos a ver tema inflación, vamos a ver las tasas, qué errores podemos evitar y en qué podemos invertir nuestro aguinaldo. Bueno, falta muy poco para cobrar el aguinaldo, así que vamos a hacer un análisis bien completo de cómo está la situación a nivel país y qué podemos hacer para invertir nuestro aguinaldo. Yo digo nuestro aguinaldo, pero no cobro aguinaldo hace como, no sé, 5 años. Pero bueno, hay mucha gente acá en Argentina que cobra el aguinaldo y es un dinero extra que se tiene y hay que aprovechar y hay que gestionarlo de la mejor forma posible. Así que vamos a arrancar viendo el último dato de inflación que salió el jueves pasado y estamos hablando de la inflación de mayo 2026, donde dio un 2,1%, lo que nos da una variación interanual, es decir, los 12 meses acumulados de 33,2% y lo que ha acumulado en el año de 14,7%. Tenemos que lo que más aumentó con un 3,4% fue comunicación, lo que menos aumentó fue calzado, un 0,3%, prácticamente no se movió. Y acá podemos ver la evolución de que desde junio del año pasado no paró de subir hasta el mes de marzo y acá empezó a bajar, incluso casi perfora el 2% mensual, así que en principio es un buen dato. Y vean que la acumulada de los últimos 12 meses fue un poquito mayor al del acumulado del mes pasado, pero esto es porque el mes de mayo del año pasado fue un dato aún menor, ¿sí? Cambiamos, creo que era 1,5 por 2,1. Ahora, ¿por qué es importante ver este tema de la inflación? Bueno, porque todas las inversiones que hacemos en pesos hay que compararla con la inflación, porque si no, bueno, obviamente vas a ganar intereses, vas a ganar plata, pero comparado con la inflación vas a perder poder adquisitivo, con lo cual en términos reales estás perdiendo dinero. Si vamos a la página del Banco Central, vemos que la inflación esperada, ¿sí?, de los próximos 12 meses lo ve bajando, está proyectada en 23,3% y al momento de grabar este video la tasa de los bancos privados, ¿sí?, en promedio está en un 21,50%, que actualmente está muy por debajo de la inflación acumulada y muy por debajo de la inflación mensual, que digamos que es el dato más reciente. De hecho, si vamos a ver actualmente lo que están pagando las tasas al momento de grabar este video, vemos que algunas están pagando 15% anual, menos de la mitad de la inflación, pero bueno, algunos otros bancos están un poquito más altos, por ejemplo Meridian, el BOI 23,25, que la verdad que no los conozco, pero incluso estos que pagan un montón están muy por debajo de la inflación, así que a mi criterio invertir en un plazo fijo no es una opción, más teniendo en cuenta que sí o sí tenés que tener 30 días congelado el dinero, con lo cual si en ese momento pasa algo, si el dólar sube muchísimo, te hubiese convenido incluso tener simplemente dólares. Ahora en un rato vamos a ver bien en detalle otras inversiones mucho más interesantes. Pero antes hablemos rápidamente del tema aguinaldo para estar en tema de cuándo lo van a cobrar. En este caso, el pago del aguinaldo está previsto para el 30 de junio y es básicamente la mitad de un sueldo extra. Todos los empleados cobran 12 sueldos al año y el número 13 sería el aguinaldo, está partido en dos partes. Una parte la cobran ahora el 30 de junio y la otra más o menos a mitad de diciembre. Y es tan fácil como agarrar tu mejor sueldo en el año, dividirlo por 2, ese va a ser tu aguinaldo. Y quiero dejar bien en claro que hay un montón de cosas que no deberías hacer con tu aguinaldo, porque o son malas decisiones o son muy peligrosas. Primero, no pondría todo el aguinaldo en una sola inversión, no invertiría dinero que necesitaría en 30 días o lo pondría en algo extremadamente conservador, que más adelante lo vamos a ver en detalle. No pagaría solamente el mínimo de la tarjeta mientras intento invertir en otra cosa, o sea, no tiene sentido, hay que darle prioridad a sacarse las deudas malas y el aguinaldo es una buena oportunidad para hacerlo. Y sin duda no metería todo en cripto, solamente un pequeño porcentaje que esté dispuesto a perder. Más adelante vamos a verlo. Y por sobre todas las cosas, algo que sí o sí haría antes de invertir, si es que no lo tenés, es preparar un ahorro de emergencia, un ahorro que te dé tranquilidad para poder pensar en el largo plazo, para poder dormir tranquilo, para estar cubierto ante cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar en algún momento, porque estas cosas pasan. Con lo cual, primer paso, deshacerte de las deudas malas, deudas que pagas mucho interés, deudas que te hacen perder guita todo el tiempo. Generar un ahorro de emergencia es fundamental. Si es que no tenés plata ahorrada, utilizar el aguinaldo como algo que quizás no lo hubieses cobrado, directamente separarlo y ahorrarlo en alguna cuenta, preferentemente tenerlo en dólares, y si querés poder invertirlo en algún fondo money market muy tranquilo para ir teniendo tranquilidad y teniendo un colchón. Si
si podés lograr tener con ese ahorro de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos, esto quiere decir que imagínate que te quedas sin trabajo, poder mantener tu estilo de vida durante 3 a 6 meses es ideal y te puedo asegurar que te cambia la vida. Es un antes y un después en tu tranquilidad financiera. Después de ahí ya vos podés pensar y tener otra capacidad para invertir. Podés, por supuesto, parte de ese ahorro, invertirlo y arriesgar un poquito más, que vos sabés que si tenés ese ahorro disponible, vas a poder bancar que las acciones que compres o las inversiones que compres bajen de precio y poder esperar a que se recuperen y suban en el largo plazo. Entonces, una vez que tenemos eso en claro, tenemos un ahorro preparado, vamos a ver de invertir y tratar de separar, depende de los plazos en que vamos a necesitar ese dinero o el tiempo que queremos tener ese dinero invertido, y también en base al riesgo. Y en este caso vayamos de menos a más. Con lo cual arranquemos hablando del corto plazo. En este caso son inversiones que no van a superar los 6 meses, ¿sí? Algunas incluso no van a superar el mes. Como vimos hace un rato, el plazo fijo es una alternativa muy sencilla para invertir porque todos los bancos lo tienen. Simplemente pones la plata, apretás 2 o 3 botones y ya sabes exactamente cuánto vas a cobrar. Pero como vimos recién, tiene la desventaja de que sí o sí 30 días tiene que estar congelado el dinero y las tasas están muy por debajo de la inflación. Con lo cual una alternativa muy sencilla y que la mayoría debe conocer son las billeteras virtuales que te generan rendimiento todos los días. La tasa es muy similar a la de un plazo fijo, pero tiene la ventaja de que vos podés salir en cualquier momento, tenés disponibilidad inmediata. Por ejemplo, acá al momento de grabar este video, siempre vemos la página de comparatasas. Vemos acá que las cuentas remuneradas, por ejemplo, la que más paga al momento de grabar este video es Fywin con 25% de TNA anual, está por encima de los plazos fijos, pero bueno, tiene un límite de 750.000 pesos. Le sigue, en este caso, Banco Vica con 22% y también con un límite de 750.000. Y bueno, acá pueden ir chusmeando y ver cuál le conviene a ustedes, porque cada uno toma su propia decisión al momento de invertir su dinero y por supuesto no es una recomendación de inversión. Y después también está lo mismo pero en dólares, o sea, billeteras virtuales que te pagan tasa nominal anual en dólares, con lo cual además de generar rendimientos todos los días, te mantienes dolarizado por si sube de golpe el tipo de cambio, vas a estar cubierto en dólares. También lo podemos ver acá en la página de comparatasas. Si hablamos de cuentas remuneradas, la tasa más alta por lejos es la de AstroPay y después le siguen, bueno, las demás, por ejemplo acá LB con 1.26. Esto todo anual y en dólares, no piensen que van a tener un rendimiento así de alto mensual. También tenemos acá Mercado Pago, bueno, hay un montón, pueden chusmear acá, pero siempre estos para el corto plazo y sepan que son de las cosas más conservadoras. Ya después si quieren obtener un rendimiento aún mayor, tienen que pensar en riesgos más altos. De hecho acá está desactualizado, es un poco menor el rendimiento, ahora lo vamos a ver en el celu, y para conseguir ese rendimiento tenés que ser Infinite, que es una suscripción que pagas en AstroPay, que es de $11,99 al mes. Ahí vas a poder tener el rendimiento en dólares mejorado, que al momento de grabar este video es de 5,5 anual, si no vas a tener el 3,1% anual, que incluso es mayor a los que estamos acá viendo. Pero si además tenés Infinite vas a poder tener Spotify gratis, descuento hasta 80% en Asiscar, bueno, un montón de cosas más. Si querés probar Infinite durante un mes de forma gratuita, te dejo un link en el primer comentario o escaneando este QR, te vas a poder hacer una cuenta y probarlo gratuito durante un mes. Con lo cual estas inversiones son destinadas para el corto plazo, es para tener el dinero ahí sin pensar mucho, sin correr riesgo. Por ejemplo, imagínate que necesites el dinero en 30 días para pagar la tarjeta, o no sé, te vas a mudar dentro de poco, bueno, lo tenés ahí porque al tener un rendimiento tranqui, al ser de bajo riesgo, no tenés que andar preocupándote por las subas y bajas del mercado. Ya si nos podemos permitir pensar en un plazo más largo, el llamado mediano plazo, podemos pensar en otro tipo de inversiones que tengan un poco más de riesgo y quizás un poco más de volatilidad. Estamos hablando de más de 6 meses, más de un año, incluso 2. Acá podemos pensar en bonos, por ejemplo, SER, que ajustan por inflación y encima algunos te pagan un interés extra, con lo cual estás cubierto de inflación y siempre le vas a ganar. Quizás es un poquito más técnico y un poquito más difícil de entrar en estas inversiones. Si pensás que es muy complejo, podés ir a lo que se llama plazo fijo UVA, que funciona como un plazo fijo, pero en vez de pagarte una tasa de interés, te mantiene también actualizado por UVA. En este caso, se te va a ir actualizando el capital, lo que invertiste, por inflación y siempre vas a estar por encima de inflación. Incluso algunos te pagan intereses mensualmente hoy en día, por ejemplo, el de Banco Nación, pero bueno, tenés que tener congelado el dinero de mínima 90 días, con lo cual te pagan en 0,25% anual en pesos. Si lo dejas congelado más de 3 años, te paga un 4% anual todos los meses, es decir,
decir, te lo divide y al final, o sea, cuando termina el plazo fijo, te van a devolver el capital, o sea, lo que invertiste actualizado, con lo cual es una buena opción, pero también ten en cuenta que tenés que tener el dinero inmovilizado ahí por un montón de tiempo, con todo lo que ello conlleva. Tenés que animarte. Y obviamente no es una recomendación de inversión como nada que vemos acá en el video, ni en el canal, obviamente. Otras opciones de inversión ya un poco más riesgosas, pero que están dolarizadas, estamos hablando de los bonos en dólares argentinos, con todo lo que ello implica, todo el riesgo que implica, que es que no se paguen los intereses o que se patee el vencimiento. Al menos al momento de grabar este video, desde que está el nuevo gobierno, se fueron pagando los intereses en tiempo y forma, con lo cual se recuperó un montón del valor de estos bonos. Por eso es que hoy en día no rinden tanto como hace un año o 2 años. Al momento de grabar este video, están rindiendo, el que más rinde es el AE38 de 9,44 y el que menos rinde 4,47 anual en dólares. Estamos hablando de dólares y anual. Y este, por ejemplo, el AO27 se emitió hace poco y tiene la particularidad de que todos los meses te paga intereses. Por ejemplo, si vos compras 100 nominales, vas a cobrar todos los meses 52 centavos, 50, 50 y 50 hasta la fecha de vencimiento, que sería el 29 de octubre de 2027, donde recuperas también el total del capital invertido, ¿sí? Los 100 nominales. Este bono paga tan poco porque se lo ve relativamente seguro, porque el vencimiento es antes de que finalice el mandato actual, ¿sí? Con lo cual se supone que esto no es seguridad de nada, que si vienen pagando los vencimientos en tiempo y forma, deberían seguir con esa política, que se puede cumplir o no. Si vamos también acá, el AO28 es muy similar al AO27, pero rinde 8% anual en dólares. ¿Por qué? Porque el vencimiento es el 31 del 10, pero de 2028 ya sería con un nuevo gobierno. Entonces puede pasar de que haya continuidad o no. Entonces el mercado entiende que este bono es más riesgoso. Entonces ustedes tienen que ver esas cositas para ver dónde poner su dinero. Si hablamos también de mediano plazo, otra opción interesante son las obligaciones negociables, que son como los bonos argentinos, pero en vez de que lo emita el Estado argentino, los emiten empresas argentinas. Entonces acá son los mismos riesgos que los bonos argentinos, pero con una empresa, o sea, que una empresa no pague los intereses, que una empresa patee los vencimientos, etcétera. Acá lo podemos ver fácil en la página de Abaco, donde acá abajo son los años hasta el vencimiento de esas obligaciones negociables y acá arriba el rendimiento, sí, la TIR, que es la tasa interna de retorno. Y acá la línea celeste es el promedio de todas las tasas, con lo cual lo que está por arriba está por encima del promedio, por abajo están por debajo del promedio, y en líneas generales, así fácilmente leyendo esto, las que están acá por encima son muy rentables, pero son muy riesgosas, con lo cual no les recomiendo que ingresen en estas. Siempre traten de elegir unas que estén dentro del promedio. Por ejemplo, esta. Vamos a abrir acá. Y siempre es muy importante diversificar y no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esta es una obligación negociable de YPF que vence en 2034. Rinde al momento de grabar este video 6,48% anual en dólares. Con lo cual, por cada 100 nominales que compres, en julio y en enero de cada año te va a pagar 4,13% de intereses en dólares. Si quieres saber cómo funciona bien una obligación negociable, te dejo un video acá arriba para que puedas analizar y decidir si te conviene alguna empresa o no. Entonces ya sabemos cómo invertir en plata de corto plazo, cómo en mediano plazo. Veamos el largo plazo, que ya estamos hablando de dinero que no vamos a disponer de ellos en 5, 10, 20, incluso 30 años pensando en nuestra jubilación. Acá tiene sentido arriesgar un poco más, ser un poco más riesgoso, esperando mejores resultados, esperando una rentabilidad mayor. Por ello es que no deberían destinar el 100% de sus ahorros acá, porque son muy volátiles. Como vimos anteriormente, al tener un ahorro de emergencia podemos pensar en el largo plazo, podemos no estar pendientes todo el día de la pantallita y no volvernos locos. Y en este caso entra en juego algo que a mí me parece muy interesante, es el tema de la renta variable. Estamos hablando de las acciones. ¿Qué son las acciones? Son partecitas de las empresas que vos las podés comprar y ser dueño de una pequeña porción. Y algo que me parece muy interesante es elegir algunas acciones que también paguen dividendos. ¿Qué es esto? Las empresas que cotizan en bolsa, que vos podés comprar las acciones, están obligadas a que cada 3 meses presenten sus estados contables, que ahí informan los ingresos, los gastos, ganancias, los bienes, las deudas, bueno, un millón de cosas, pero
si la empresa da ganancias, lo que puede decidir la empresa es o reinvertirla en la empresa o repartirla entre sus accionistas. En ese caso, vos teniendo acciones de la empresa, vas a cobrar cada vez que repartan dividendos. Por ejemplo, una muy conocida que hace esto es Coca-Cola. No todas las empresas reparten dividendos, no están obligadas a hacerlo, pueden hacerlo o no, pero hay muchas, como por ejemplo, en este caso Coca-Cola, que miren, aumentó su dividendo durante 55 años consecutivos, con lo cual lo más probable es que lo siga aumentando todo el tiempo, que puede pasar o no, y no están obligadas a hacerlo. Pero la historia dice eso. Entonces, además de beneficiarte con una potencial suba, por ejemplo, Coca-Cola es una acción muy estable, es una acción que no suele tener movimientos bruscos, la empresa gigante está en todos lados, es una locura y probablemente no conozco gente que no conozca Coca-Cola. Vean que los últimos 10 años subió un 143%, no es una locura, pero tengan en cuenta que además paga los dividendos, entonces tenés doble ingreso. Incluso si vemos acá en la parte de dividendos, tenemos que paga 2,12% anual en dividendos, lo que representa un 2,6% de la inversión, o sea, de lo que vale la acción, con lo cual paga bastante. Hay un montón de empresas que pagan dividendos y que pueden tener en cartera. La página que estoy utilizando para analizar esto se llama Investing. Yo tengo el plan Premium, digamos, pero pueden usarlo el plan común. Algunas cosas obviamente están restringidas y no las pueden ver, pero bueno, yo como me dedico a esto, hago videos y demás, me gusta analizar y tener el plan Premium. Si ustedes quieren tener todas estas funcionalidades, hay preguntas con IA también, un montón de cosas, están en súper descuento. Le voy a dejar un link en el primer comentario si lo quieren probar, o el QR para escanear por acá. Con el código AUHANSEN tienen un descuento de el 15% extra, y al momento de grabar este video te queda un 70% de descuento. Es una locura, así que si quieren aprovechar, tienen ahí. Ya otra opción, que si ni siquiera querés analizar nada, no querés pensar absolutamente nada, existen lo que se llama ETF. ¿Qué son estos? Son índices que replican un grupo de empresas. El más conocido es el S&P 500, que engloba las 500 empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos. Al ser 500 empresas, está extremadamente diversificado. De todos modos, muchas de las empresas que están en este ETF son del sector tecnológico, porque son las que más capitalización de mercado tienen. Podemos ver acá que en los últimos 10 años subió un 320%, y las acciones que lo componen son Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, bueno, un montón. Y vean que acá está el porcentaje de participación, con lo cual estas 10 engloban un montón de participación dentro del ETF, con lo cual si sube o baja una de estas va a verse muy impactado en la evaluación del S&P 500. Históricamente suele tener un rendimiento entre el 8 y el 10% anual en dólares. Por supuesto, al ser acciones, algunos años va a estar perdiendo dinero, algunos años va a estar ganando mucho dinero, pero el promedio en el largo plazo es ese. Incluso en periodos de 20 años nunca registró pérdida. Con lo cual, el tener en cartera estos ETFs es interesante para ir acumulando de a poquito, pensando en el largo plazo. Recordad que, como te digo siempre, no es una recomendación de inversión, simplemente son herramientas para que vos tomes tus propias decisiones. Ya si vamos a un terreno hablando de más riesgo todavía, podemos entrar en el terreno de Bitcoin, que es una inversión muy interesante. En este momento estamos grabando este video, bajó bastante de precio, con lo cual si van a invertir en Bitcoin, que sea una porción bien chiquita de sus ahorros, porque es algo muy riesgoso. Tengan en cuenta que cotizan 24/7, o sea, a las 3 de la mañana se está moviendo así, piqui, y aunque tenga más de 10 años, es una inversión extremadamente reciente, pero potencialmente es muy buena, por eso es que es tan riesgosa. Actualmente lo que hago yo es ir comprando de a poquito y acumulando Bitcoin, pero en pequeñas porciones en proporción a lo que tengo ahorrado yo. No destinen gran porciones de su capital en esto, porque es extremadamente riesgoso y, te repito, no es recomendación de inversión, simplemente es algo que hago yo con mi dinero y vos tenés que sacar tus propias decisiones. Y algo que está muy bueno hacer con el aguinaldo y con todo, digamos, cuando entramos en inversiones, es beneficiarnos del interés compuesto, que es un concepto que ni siquiera nos entra en la cabeza, y a veces pensamos que es imposible que pase, porque realmente es muy poderoso el paso del tiempo combinado con el interés compuesto, pero es muy difícil de explicar. Así que preparé un video donde te lo explico al detalle. Nos vemos en la próxima.